hermanos, les doy la bienvenida en el nombre del Señor y quisiera en esta oportunidad compartir con ustedes algunas palabras, algunos versículos de la palabra de Dios. La palabra de Dios que quiero compartir con ustedes, estos versículos se encuentran en el libro de Romanos, en el capítulo 12, y dice así: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Que Dios añada bendición a su palabra. Amén. ¿Qué dudas existen, queridos hermanos, de que los tiempos que estamos viviendo hoy son tiempos realmente complejos, son tiempos que por momentos quisiéramos no tener que vivir? Estamos siendo testigos de una revolución violenta de nivel planetario y una revolución que busca lo peor, busca deconstruir al ser humano. Y esto es peligroso porque en el fondo lo que esta revolución pretende es borrar parte de esa imagen, de esa semilla que todo ser humano tiene de Dios en su vida. De tal manera que esta revolución es completamente seria, es profunda, es peligrosa. Y la verdad es que algunos hermanos, algunas hermanas se sienten tentados a participar y quisieran meterse en política y tratar desde allí a arreglar todo el problema. Pero, ¿sabe, hermano? No se equivoque. Pues nuestra proclama, nuestro mensaje es completamente distinto al mensaje o a la corriente de este mundo. Nuestro mensaje es distinto, es único, es especial, es transformador. Por ejemplo, los cristianos no hablamos de justicia social, los cristianos hablamos de justicia y hablamos de la justicia del reino. Los cristianos, el pueblo de Dios, no hace obras sociales. Nosotros predicamos el evangelio y hacemos caridad. Y caridad, esta palabrita, en el sentido más bíblico que se le pueda dar a esta palabra. Los cristianos, hermanos, no se equivoque, no somos ni de derecha ni somos de izquierda. Los cristianos somos eso, somos cristianos comprometidos con los valores del reino. Ahora bien, cuando el apóstol escribió esta carta, cuando el apóstol Pablo se enfrentó a un contexto muy similar al que nosotros nos estamos enfrentando hoy día acá en Nueva Zelanda o bien en Chile o quizás en otra parte del mundo, cuando el apóstol Pablo vivió y aún el mismo Señor Jesucristo vivió, se enfrentaron a un mundo brutal, hermanos, a un mundo violento, a un mundo donde convergían las diferentes filosofías en el centro de Roma, que era el epicentro del paganismo. En ese mundo el apóstol Pablo tuvo que lidiar, y antes de viajar a Roma, él les escribe esta carta a su iglesia, al pueblo de Dios, que tenía que lidiar, que estaba en esta tensión constante, en un mundo que les era completamente adverso, tal y como lo es hoy día para nosotros. En aquel tiempo la pedofilia, el homosexualismo eran cuestiones normales en el imperio. Las mujeres
Cuando no querían un hijo o una hija, simplemente lo abandonaban para que fuera devorado por las fieras. O si era mujer, muchas veces terminaba como esclava o en cultos de prostitución sagrada que se practicaba en aquella época. Los hijos eran activos y pasivos, eran una suerte de compra y venta, ¿no? No había realmente un orden claro y establecido. Y en ese contexto, el apóstol Pablo les envía esta carta a los romanos, a la iglesia que estaba en Roma, y en una clara alusión al sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, el apóstol parte diciéndoles: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Cuando el apóstol Pablo habla aquí de sacrificio vivo, él hace referencia, él está pensando en los sacrificios del Antiguo Testamento, y lo que el apóstol Pablo está queriendo decir aquí es: del mismo modo que en el Antiguo Testamento el que ofrecía sacrificio se consagraba, se purificaba y participaba de esta ceremonia de manera integral, de esa misma manera quiero que ustedes pongan atención a esto y me sigan. Aquí ya vamos a entrar en una cuestión práctica. Es como que si el apóstol Pablo estuviera diciendo eso. Entonces, como en un chasquido de dedos, el apóstol les dice: ahora pónganme atención, escuchen lo que les voy a decir. Escuchen lo que les voy a decir. Os ruego que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Me están entendiendo? Eso es lo que está diciendo el apóstol. De la misma manera que en el Antiguo Testamento o en el sistema sacrificial, la persona que ofrecía sacrificios se purificaba, se concentraba, se apartaba, se separaba ese día y estaba en una forma integral en ese ofrecer sacrificio. El apóstol está diciendo ahora: quiero su integralidad, quiero su ser completo, quiero su vida, su corazón en esto que les voy a decir, en estas cuestiones prácticas que son importantes en el mundo convulsionado en que ellos vivían, que no es muy diferente del mundo que hoy día nosotros estamos viviendo. Entonces, lo primero que el apóstol Pablo parte diciéndoles es: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y aquí está el primer punto que quiero tocar. El apóstol Pablo, con estas palabras, lo que les está diciendo es lo siguiente: la transformación del cristiano debe ser diaria, continua y permanente. La transformación del cristiano debe ser diaria, continua y permanente. Cuando el apóstol les dice transformaos, la conjugación verbal aquí está en imperativo. Por lo tanto, el apóstol no está pidiendo que se transforme, el apóstol está ordenándoles claramente que se transformen. Y la palabra que la Biblia usa para transformarse, en este caso, es metamorfosis. Y la metamorfosis, como todos nosotros sabemos y lo estudiamos en el colegio, es literalmente un cambio total de la estructura de lo que el ser humano es. En este caso, hablando de metamorfosis, tiene que ver con despojarse de aquello que es viejo y no me sirve para que surja algo mejor. Entonces el apóstol les está diciendo: transfórmense, cámbiense, y se los está ordenando porque está en imperativo. Pero antes de eso les dice: no se conformen a este mundo. Lo que el apóstol Pablo literalmente les está diciendo es: no tomen la forma de este mundo, no se parezcan a este mundo, no hablen como este mundo, no se mimeticen, no se camuflen con este mundo. Y cuando el apóstol Pablo habla de mundo, aquí no se refiere al mundo terrenal, sino que se refiere a ese mundo cultural, a ese mundo de las circunstancias, a ese mundo que puja en contra de la voluntad de Dios. Entonces el apóstol le está diciendo: ¿saben qué? Ahora que tengo su atención, ahora que quiero que entiendan lo que es ofrecer un sacrificio vivo, consciente, quiero que sepan que la transformación del cristiano, del Hijo de Dios, debe ser diaria, continua y permanente. Es un imperativo, es una orden. Deben ser transformados, despojarse de todo aquello que no conviene a la vida del cristiano, y además no deben conformarse, es decir, no tomen la forma
del mundo, ni se parezcan al mundo. Seguimos leyendo y el apóstol dice: no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El segundo punto que quiero mencionar es que el cristiano vive en un constante renuevo. El Hijo de Dios, los hijos de Dios, viven renovándose en forma constante. Yo no sé si ustedes recuerdan o han visto aquellas piel de arañita que a veces están en los rincones o detrás de los cuadros. Pues bien, las arañas cambian de piel. Las arañas mudan de piel. Porque la piel que ellas tienen es un poco rígida. Por lo tanto, las arañas, para poder desarrollarse y seguir creciendo, necesitan despojarse de esa piel. De lo contrario, no podrían desarrollarse y no podrían crecer. Y cuando la arañita está en ese proceso, ella debe trabajar arduamente para hacer ese cambio de piel. Entonces, cuando el apóstol está diciendo que nosotros, el cristiano, que los hijos de Dios, vivimos en un constante renuevo, lo que nos está diciendo es que no podemos seguir aferrados a las vestiduras del pasado, no podemos seguir aferrados a aquella cuestión, a aquellas cosas que nos oprimen, que nos agobian, no podemos seguir aferrados a esa vieja naturaleza. Porque por algo tenemos un mediador, por algo tenemos a alguien que vino a este mundo, se entregó a sí mismo por nosotros y nos dio la victoria. Por algo tenemos a alguien que nos dice: confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, cuando el apóstol dice que debemos renovarnos, lo que está diciendo es que no podemos seguir aferrados al pasado y que por lo tanto debemos estar en un proceso constante de renovación. Y eso significa trabajo, significa disciplina. Renovarse, hermanos, significa una acción constante que debe ser ejercida por el cristiano, por nadie más, por el Hijo de Dios o por la hija de Dios. Renuévense, preocúpense, trabajen en esa dirección. Sométanse a una autodisciplina para renovarse completamente. Y del mismo modo que la arañita se despoja de sus vestiduras, no se despoja de su piel, así tenemos nosotros que despojarnos del viejo hombre. Los cristianos, los hijos de Dios, hermanos, vivimos en un constante renuevo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Me voy a quedar en estos versículos: para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La transformación del cristiano debe ser diaria, continua y permanente. El cristiano vive en un constante renuevo, pero además, hermanos, puesto que vivimos en un mundo caído y como hijos de Dios vivimos en una tensión constante, los cristianos, los hijos de Dios, precisamos discernir la voluntad de Dios. Necesitamos discernir la voluntad de Dios y, de acuerdo a lo que dicen muchos diccionarios, el discernimiento es el juicio por cuyo medio percibimos y declaramos la diferencia que existe entre varias cosas. Hermanos, si nosotros no estamos en este proceso de constante renovación, si no estamos en una transformación diaria, permanente, continua, será muy difícil para nosotros poder discernir, descubrir, advertir cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, cuál es la buena, agradable y santa, perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Dada la complejidad de los tiempos en los que vivimos, hermanos, es preciso que nosotros podamos advertir qué camino tomar, a dónde ir, qué decisiones tomar. Es importante que nosotros podamos apercibirnos y discernir cuál es la buena voluntad de Dios para nuestras vidas, esa voluntad que es sana, agradable, buena y perfecta. ¿Sabe, hermano? El apóstol Pablo
vivió en una época realmente complicada. El apóstol Pablo, antes de viajar a Roma, escribe esta carta para darles temas para poder exhortar al pueblo de Dios y decirles que deben estar atentos dada la convulsión de los tiempos. Decirles que tienen que estar atentos dada la complejidad de los tiempos en los que se está viviendo. En los tiempos en que el apóstol Pablo escribe esta carta, el adulterio era una cuestión común. En los tiempos en que el apóstol Pablo escribe esta carta, las antorchas humanas para alumbrar los palacios de los emperadores eran comunes. Los cristianos que eran llevados a la arena era una cuestión que se daba con normalidad. La pedofilia, hermanos, en aquellos tiempos era normal. El homosexualismo era normal. Las mujeres muchas veces abandonaban a sus hijos al momento de nacer, los dejaban en cerros o quebradas y eran devorados por fieras, o muchas veces esos niños, sobre todo las niñitas, terminaban en templos ejerciendo la prostitución sagrada o simplemente terminaban como esclavos. Los hijos eran activos o pasivos. Pero luego de la predicación del Evangelio, del poder sanador y transformador de la palabra de Dios, las cosas fueron cambiando en el imperio. Y los cristianos llegaron a ser odiados porque justamente su moralidad era alta, porque lo que ellos predicaban era completamente revolucionario para aquella época y era difícil de entender. ¿Cómo era posible que pudiesen los hombres practicar la fidelidad? ¿Cómo era posible que los matrimonios pudiesen hacerse cargo de sus hijos? ¿Cómo era posible que los dueños de esclavos trataran a los esclavos con dignidad? ¿Cómo era posible que la mujer fuera tratada con respeto? En un contexto, hermano, en donde todo era convulsión, en donde todo era perversión, aparece la luz esperanzadora del Evangelio y comienza a transformar, comienza a cambiar el corazón de la persona. No es que los cristianos se metieran en política, no, muy por el contrario, los cristianos entendían en aquel momento, en aquella época, que primeramente ellos eran ciudadanos del reino celestial y que luego también eran ciudadanos de este reino. Como ciudadanos de este mundo, ellos podían ejercer su labor ciudadana. Pero lo importante aquí era que por medio de la predicación del Evangelio, todo esto se fue ordenando. Todo esto volvió a su centro, tal y como era el plan de Dios original. ¿Sabe por qué? Porque los cristianos de aquella época, los cristianos a los cuales el apóstol Pablo les escribió, entendieron que la transformación del cristiano debe ser diaria, continua y permanente. Ellos entendieron que el cristiano vive en un constante renuevo. Y puesto que ellos querían conocer la voluntad de Dios, el cristiano procuraba discernir la voluntad de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. No tomen la forma de este mundo, no te camufles, no te mimetices, no te parezcas a este mundo, sino que transfórmate en forma diaria, continua, permanente. Y eso es una orden. Despójate del viejo ser, transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renuévate constantemente, despójate de todo aquello que no necesitas y aplícate para hacer ese trabajo. Disciplínate, trabaja, planea, organízate, porque esto demanda esfuerzo. Renovarse, renovar un cuarto, renovar algo en tu vida necesita de una disciplina personal. Y luego el apóstol le dice para que puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque en los tiempos que vivimos, hermanos, la complejidad de los tiempos demandan que tú puedas discernir, puedas descubrir cuál es la voluntad de Dios para tu vida. El discernimiento es el juicio por cuyo medio percibimos y declaramos la diferencia que existe entre varias cosas. Hermanos, la iglesia del primer siglo entendió que ellos necesitaban vivir en un proceso de constante transformación, diario, continuo,
permanente, entendieron que ellos vivían en un constante renuevo, un constante renovarse, y en medio de una humanidad caída, una humanidad amorfa por el pecado, ellos quisieron discernir, descubrir cuál era la voluntad de Dios. Y solo así afectaron el imperio, solo así afectaron su familia, su vecindario, el imperio, naciones. Es así como funciona, hermanos. La pregunta que debemos hacernos es, como hijos de Dios, ¿vivimos de verdad en un proceso de transformación, de metamorfosis diaria, permanente y continua? ¿Vivimos como hijos de Dios en un proceso de constante renovación, de renuevo? ¿Nos esforzamos, nos disciplinamos, nos aplicamos para poder renovarnos? Y en medio de este mundo caído, hermanos, y complejo, de verdad, buscamos discernir cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios para nuestras vidas. Hermanos, si no es así, yo te invito a que pienses y te invito a que lo hagas. Si no te estás transformando diariamente, si no trabajas para renovarte diariamente, y si no estás poniendo atención a las cosas para descubrir cuál es la buena voluntad de Dios, entonces la invitación es a que lo hagas, a que te preocupes, a que te esmeres, a que te esfuerces. Porque los tiempos que vivimos son muy complicados, hermanos, y tenemos que estar apercibidos. Así que ya lo sabes, hermanos, la transformación del cristiano debe ser diaria, continua y permanente. Nosotros los hijos de Dios vivimos en un constante renuevo, en una constante renovación que demanda de nosotros disciplina, trabajo, esfuerzo. Y en medio de esta humanidad caída, nosotros necesitamos descubrir, discernir cuál es la perfecta y buena voluntad de Dios para nuestras vidas. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Queridos hermanos, amigos, que el Señor, que nuestro buen Dios nos bendiga.